Arrancamos y en esta primera entrevista está con nosotros la concejala del Frente de Todos de la ciudad de Tandil, Guadalupe Guerriz. ¿Cómo estás, Guadalupe? Y bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Gracias. Gracias por la invitación. Por visitarnos. Guadalupe, el tema que nos convoca hoy tiene que ver con el patrimonio de la ciudad de Tandil. Y bueno, la primera consulta es, ¿somos una ciudad que tenemos una cultura de la defensa del patrimonio? Somos una comunidad, por lo que venimos viendo, ¿no? A raíz de varias cuestiones que vienen sucediéndose, atenta, ¿no? Con una mirada atenta puesta en el espacio público si tomamos algunas últimas cuestiones que han sucedido en relación a esta materia. Y eso, en cierto sentido, lo considero como positivo, lo pondero positivamente, sí. Vos decís atenta y uno rápidamente viaja hacia un episodio que fue muy movilizante, que fue la posibilidad o una propuesta para intervención de lo que es el dique, ¿sí? Y eso fue un punto de partida, no sé si digo para trabajar sobre esta tensión, pero sí que nos puso en alerta que no todo lo que parece que ya está resuelto es para siempre. Sí, exactamente. Bueno, ese es uno de los ejemplos en donde uno dice, bueno, la mirada atenta de la comunidad estuvo porque resonó de distintas maneras, se hicieron eco de la posibilidad de que existiese alguna intervención en ese espacio, alguna intervención que introdujera modificaciones en ese espacio. Se manifestó también la resistencia y una posición, y entonces se construyó un posicionamiento en relación a eso. Recuerdo para por ahí, para el que no lo tiene más fresco, yo lo tengo fresco porque lo hemos tratado en el Consejo y porque sucedieron varias cosas en relación al dique del Fuerte. Hubo un proyecto para intervenirlo visualmente, para pintarlo, ¿sí? A raíz de ese deseo y ese proyecto finalmente no prosperó, pero antes de que no, digamos, cuáles fueron los motivos por los cuales eso no avanzó. Bueno, fue por el rechazo manifiesto que existió en la comunidad, por lo que se empezaron a expresar y por los debates que se dieron, incluso respecto de un espacio absolutamente significativo para el conjunto de los tandilenses. Guadalupe, la legislación que tenemos como ciudad hoy nos ayuda a preservar, porque te debe pasar muy a menudo que uno ve, digamos, voy al ejemplo de emulación y vuelvo más atrás, que tiene que ver con el edificio del ex Banco Comercial en la esquina de Pinto y Rodríguez, donde se está llevando a cabo un centro comercial que se mantuvo la fachada, pero uno percibe que hay viviendas que uno, desde la mirada absolutamente, digamos, subjetiva, dice, no, eso es un patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, y se derrumba para una construcción. Hay un listado de viviendas, de edificios, pero hay, digamos, esto de una legislación hoy que contempla estas cuestiones tan centrales. Existen bienes catalogados en la ordenanza que determina el Plan de Desarrollo Territorial, en el anexo 5, bueno, de hecho el que está en imagen. Ese listado de bienes catalogados, ¿es exhaustivo? No, de ninguna manera. Y en relación a lo que vos decías, me parece importante mencionar quiénes determinan qué es patrimonio. Si un bien debe catalogarse, debe formar parte de ese catálogo o no. Y por otra parte, lo que no forma parte del patrimonio, ¿no es patrimonio? La respuesta, en principio, entiendo por haberlo estudiado y por ver cómo se resuelve también en otras localidades y qué es lo que sucede en relación al patrimonio, es que la respuesta está en el común de la gente, en el común de las personas que habitan ese territorio, ¿sí? Entonces es correcto esto que vos decís. Voy por la calle y veo un edificio con determinadas características, una fachada, y decís, ay, esto es re lindo que se preserve, o por favor que esto no acabe, ¿no? Que en algún momento no pasemos por la ciudad y en vez de la escuela 1 se moderniza la escuela y cambia y hay otra escuela con un edificio
al tono moderno, digamos, o con un formato absolutamente distinto de esto. Sí, los habitantes expresan también su deseo de que algunas cuestiones, por la significancia que tienen, se conserven, se pretendan conservar y así sean conservadas o no. Y eso es lo que lleva también a que algunas cosas, el listado, el anexo 5 se va modificando. Se le van agregando cosas, ¿no? Se toman sugerencias. Ahora hace poquito pasó a formar parte el árbol, por ejemplo, que está sobre la vereda de la escuela 19, de la escuela Luis Alberto Spinetta, se me piantó el número, pero bueno, hay un árbol muy emblemático, muy significativo, que tiene muchísimos años, es un árbol de alcornoque, que forma parte del catálogo del arbolado a preservar. Así como el árbol del Guernica que está enfrente al Centro Vasco, por ejemplo, ¿no? O sea, no solamente patrimonio es lo edilicio, también es lo natural. O lo natural, lo plantado, por ejemplo, en este caso los árboles, pero que ya, digamos, la sociedad lo toma como una referencia de su historia. Sí, absolutamente. El patrimonio, cuando hablamos de patrimonio material, pero también hablamos de patrimonio inmaterial y también hablamos de patrimonio ambiental, ¿no? El patrimonio que forma parte y que tiene que ver, digamos, en las sierras, todo el paisaje que tenemos en torno al dique del lago del Fuerte forma parte, por ejemplo, de eso que se entiende como patrimonio histórico de nuestra ciudad. Tiene que ver con nuestra identidad y además con el deseo de cuidarlo. Cuando algo se señala, además, como patrimonio, también se señala en su sentido de preservación, ¿no? Lo que decías vos del banco comercial, lo que se va a construir tiene ciertos condicionamientos. Uno podría decir, bueno, es poco, es mucho, alcanza, no sé, a mi gusto es poco porque pienso en todo lo que había adentro. Claro. Y en todo lo que se voló. Se va a conservar la fachada. Algunos aspectos de su fachada, digamos, ¿no? Guadalupe, actualmente hay una comisión que va trabajando esos temas que vos planteabas, digamos, atenta a estas cuestiones. Una comisión específica no. Específica. Digamos, es la comisión existente y la más pertinente es entre la de Cultura y Educación y en algunos casos obras públicas, depende, sí. Y se acercan asociaciones, arquitectos, se acercan a decir, quiero plantear esta cuestión ambientalista, se acercan a decir, queremos plantear esta preservación. Como colectivo, por lo menos hasta el momento, en mi trayectoria desde el 2019, no. Más hemos recibido casos de particulares, con preservaciones por ahí, algunas más concretas, o la situación del dique que ameritó intervenciones de la Facultad de Arte. Ahí sí hubo una consulta que el Colegio de Arquitectos se permitió realizar a sus matriculados. Ahí como que hubieron distintos actores sociales e instituciones que trabajaron para dar una opinión formada, que también es importante, ¿no? Por último, Guadalupe, se acerca el Bicentenario de la ciudad, hay toda una puesta sin A y apuesta con A, a esta herramienta donde hay instituciones involucradas, organizaciones. ¿Percibís que está en la agenda del Bicentenario la preservación del patrimonio? Percibo un deseo de hacer algo con el Bicentenario. Y la palabra Bicentenario viene ahí como una mochila que se va cargando de cosas que en realidad me permito pensar, bueno, puede ser una oportunidad muy interesante para que uno haga para que la comunidad haga una suerte de relectura hacia atrás, de proyección de algunas cuestiones futuras, para que se habilite a la pregunta en relación a qué queremos resaltar de nuestro proceso histórico-social que hemos tenido como comunidad. O no, puede suceder eso, es una posibilidad potencial, interesante, no sé si está del todo en su proceso aprovechada. Pongo por caso lo del hito arquitectónico a ser construido, realizado. La verdad es que llegó muy tarde a la intervención al colegio, una convalidación del convenio
que para cuando estábamos levantando la mano el concurso ya había cerrado, que hicimos observaciones porque queríamos que fuera realmente una oportunidad linda, porque el Bicentenario hay que festejarlo, claro, entiendo que hay que festejarlo, está buenísimo que se pueda festejar, pero también tenemos la posibilidad de pensar, bueno, ¿cómo se festeja? ¿Y qué se festeja? ¿No? Y cómo hacemos para que la comunidad también forme parte de esos procesos y se apropie, en tal caso, de algo que puede ser realmente constituirse como un hito, o puede ser algo que forma parte más del paisaje y uno esquiva cuando anda por el camino, ¿no? Guadalupe, muchas gracias. Gracias a vos. Mariana, seguimos con vos. Muchas gracias, Luis. Y bueno, por supuesto, Guadalupe, vamos a hablar de lo que sucedió esta semana porque finalmente se llevaron a cabo los JUAR 2022. El lunes se realizó el acto de inauguración donde estuvieron presentes diferentes funcionarios, por supuesto, de la Secretaría de Políticas Universitarias, de la Federación Universitaria, y dio inicio con la palabra de Marcelo Aba, decano de la universidad, y el diputado nacional Rogelio Iparraguirre. Podemos ver las imágenes de lo que fue el acto inaugural y por supuesto de lo que sucedió durante toda la semana, donde los JUAR han sido muy importantes, donde UNICEN ha sido sede en esta ocasión. Debemos recordar que se dividen en regiones, tanto a lo largo como a lo ancho de todo nuestro país. Y bueno, la buena noticia en este caso que de las 14 disciplinas que participaron en los JUAR con paridad de género, quiere decir que había un equipo de rugby, un equipo de hockey, un equipo de fútbol, bueno, por supuesto había equipo femenino y equipo masculino, así que UNICEN ha salido ganador. Ganó durante todas las disciplinas, no todas, pero sí la gran mayoría, y le da un pase directo a la final. Así que felicitamos, por supuesto, desde RUM, todo el equipo de RUM, a quienes han sido parte de estos JUAR 2022. Ahora sí, vamos a ir a un corte y ya volvemos con mucho más desarrollo del programa. Segundo bloque de RUN y vamos a presentar rápidamente a los próximos invitados. Ellos son Lucio Angeloni y Brenda Dispalatro. ¿Los dije bien los apellidos? Bueno, sí. ¿Cómo están? Bien, gracias por el espacio. Bien, los hemos invitado para hablar. Ellos pertenecen a la mesa intersindical, sí, para el abordaje sectorial. Para el abordaje integral, me encanta que me corrijas, para el abordaje integral de consumos problemáticos, pero vamos a ver si te parece, primero les vamos a invitar a compartir un spot y después nos metemos de lleno con la nota. Brenda, Lucio, ¿qué es esta mesa intersectorial en términos de herramienta para un abordaje integral tan sensible sobre una problemática como son los consumos problemáticos tan presentes hoy en nuestra vida cotidiana? Principalmente es, digamos, una mesa que nos permite conocernos a los actores que trabajamos territorialmente y en instituciones estatales y no estatales y organizaciones sociales, movimientos, con la problemática. Nos permite conocernos, pero también proyectar estrategias y también tener una agenda en función de la problemática de acción para intervenir y acompañar esta problemática que, como vos decías, no es una cuestión fácil. Y una problemática bastante invisibilizada también.
Brenda, recién hablabas por supuesto, de proyectar o de programar la agenda y digo, ¿cuál es hoy, como mesa, es la prioridad? ¿No? Digamos, bueno, empezamos. ¿Cuál es el punto más prioritario a la hora de empezar y después continuar? Podríamos pensar que hay como dos ejes, ¿no? En la proyección. Uno es el de acompañamiento y el otro de la promoprevención. Estamos en un momento de inicio recién de la mesa, en donde tuvimos reuniones, los diferentes actores, una mesa en donde recién en una última reunión se invita al municipio, actores que creíamos nosotros que era importante, con los que era importante encontrarnos, y en función de eso fuimos planteando, en realidad, primero problemáticas. Fuimos planteando en realidad algunas cuestiones que nosotros veíamos en el territorio necesarias abordar con urgencia. Una de esas cuestiones tiene que ver con el fortalecimiento de trabajos de equipos, ¿no?, que trabajen en lo territorial, ya sea en lo específico y no, digamos, ¿no? En lo que tiene que ver, por ejemplo, con equipos que puedan estar pensando la problemática en los clubes, en las sociedades de fomento, que la mirada del consumo no atraviese solamente a dispositivos específicos. Claro. Y después, otra de las cosas, hacer visible esta red de instituciones, organizaciones que trabajamos con la problemática, para, en realidad para que sea visible la problemática y quien lo necesite pueda acceder, y acortar un poco el acceso a lo que tiene que ver con la salud. Lucio, escuchando a la Brenda, uno primero tiene como inquietud, ¿hay organizaciones que están trabajando fuera de los programas oficiales el abordaje de la problemática del consumo? Sí, por suerte en Tandil tiene, siempre digo, ¿no?, tiene un entramado comunitario y territorial, creo yo, bastante fuerte. Después cada barrio tiene su particularidad en el sentido de cómo se articula todas esas organizaciones, todas esas instituciones. Actualmente en la ciudad hay varias organizaciones que están trabajando en los barrios y que fundamentalmente, por lo menos desde lo que nos toca a nosotros desde CPA, es clave la articulación con estas organizaciones que están en el territorio. Por ahí es importante nombrar estos espacios, bueno, Vientos de Libertad, que se encuentra en Villa Aguirre, en Movediza, Casa Pueblo, que se encuentra en el barrio Arcoíris, Equipar, que está en Tunitas. Bueno, hay un entramado fuerte en la ciudad. Lo que nosotros creemos es que la mesa tiene que empezar a poner en la agenda local de la ciudad una problemática que es sumamente compleja. Tandil no es una isla, como lo hemos dicho en la presentación de esta mesa. ¿Y qué es poner en la agenda local? Que la gente se entere que hay consumo, que la gente ya sabe, las personas, los tandilenses saben que hay consumo. Lo que se tiene que poner en juego son esas políticas a nivel local, que tienen que ver, cuando digo políticas a nivel local, es el acceso a diferentes procesos, ¿no? Sí, porque a nivel nacional hay un trabajo, sí, hay un compromiso real, se puede ver, se puede observar. Sí. Digamos, por ahí lo que ustedes más buscan es que esas políticas a nivel nacional, bueno, sean replicadas a nivel local, ¿no? Totalmente. Como dijiste, Tandil no es una isla. Sí, tenemos hay un esquema en la ciudad en donde los consumos lo trabaja la Cedronar a través de los convenios con las organizaciones sociales y políticas. Existe la provincia de Buenos Aires a través del Centro Provincial de Atención, sumado, por supuesto, a estas organizaciones que acabo de nombrar, y también algo que se suma en esta mesa tiene que ver con la justicia, que es algo importante, ¿no? En esto de siempre decimos nosotros no vamos a perseguir al que vende, ¿no? Desde lugares de salud, ¿no? Desde una institución de salud no nos vamos a encargar de perseguir al que vende, sino, bueno, tenemos que sentar a la justicia, sentar a espacios más que tienen que ver con la seguridad y poder plantear de qué manera lo queremos laburar.
Lucio, Brenda, volviendo un poco a la problemática en sí misma, cuando presentaron la mesa, digamos, y en un documento que se compartió, me quedé con algo muy interesante que leía que decía, bueno, vamos a hacer un abordaje más integral y esto tiene que ver con no quedarnos con la sustancia problemática en sí misma, sino, bueno, por supuesto, poder analizar todos los factores, el sujeto, la persona, la sustancia y el contexto también, ¿no? Que me parece que es muy interesante desde el abordaje. Sí, ahí muchas veces cuando hablamos de consumo, las primeras preguntas suelen ser ¿qué se consume? ¿Cuál es la sustancia? Y es algo, digamos, de lo que nos queremos correr. Realmente es lo que se ve, digamos, es la consecuencia de un sistema en donde creemos nosotros que esa persona no pudo acceder a un montón de otros derechos. Entonces, cuando pensamos en la integralidad, pensamos también en que esa persona pueda acceder a esos otros derechos que a los cuales no accedió, como puede ser la vivienda, un trabajo, el derecho a, digamos, no sé, por ejemplo, en los jóvenes acceder a lo que tiene que ver con deporte, cultura, pero bueno, en sí creo que tiene que ver un poco con eso. Sí, la mirada, bueno, como dice Brenda, ha cambiado a lo largo de los años. Se venía de una mirada mucho más punitivista, más abstencionista, pero bueno, hay que entender que vivimos, ¿no? En un mundo donde el consumo es parte cotidiano y tenemos vínculos con esos consumos, ¿no? Y siempre digo que estamos en un momento de pospandemia y que tiene que ver mucho con el tener para hacer, ¿no? Hay mucha de esta relación de las personas con su contexto, con el objeto y la relación que se genera. Además, escuchándolos, uno percibe que este nivel de frustraciones que tenemos como sociedad y en edades tempranas, evidentemente más la pandemia ha hecho un combo realmente de una enorme dificultad para abordarlo con los criterios tradicionales. Totalmente, y algo que queda claro es que no se puede abordar más solamente desde la salud únicamente. Me parece que esto es clave que lo podamos entender. Cuando hablamos mucho de esto, ¿no? de un abordaje integral. Bueno, tiene que ver con sentarnos con los referentes en los barrios, con desarrollo social a nivel local, municipal, pensar y poner en la mesa, primero que nada, ¿qué estamos haciendo en cuestión de consumos, ¿no? Porque las personas muchas veces lo que buscan es orientar, ¿no? La demanda que nosotros tenemos es mucho de las familias, más que de las personas que pasan que están pasando un proceso de consumo. Y muchas veces hay desesperación ahí, ¿no? Y bueno, me parece que como comunidad es importante, por lo menos, visualizar, ver dónde se puede acercar esa persona que está con una angustia, con una ansiedad, con un miedo, ¿no? Con un padecimiento en su familia cercano, pero que por supuesto hace mecha en su salud mental. ¿Cómo se acercan a la mesa aquellos que quieren sumarse? En la actualidad se tienen que comunicar directamente con las instituciones que la conformamos y ahí ya lo que estamos haciendo es reuniones que de a poco se van a ir abriendo más. Como dijo Brenda, pudimos invitar al Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil, que es sumamente importante que pueda estar, a la Secretaría de Desarrollo Social y Hábitat. Así que, la idea es poder poner en agenda, poder trabajar con cuestiones que tienen que ver con difundir, con promover espacios más saludables, recreativos y a dónde acudir. Porque es un poco lo que pasa, ¿no? en los territorios. Brenda, Lucio, muchísimas gracias. 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 Muy bien, seguimos con más runa. En este momento vamos a hablar de la Facultad de Derecho porque van a participar de lo que será la 5ª competición en litigación internacional. Este año el tema a tratar es el aborto y el proyecto de vida familiar. Es una experiencia realmente muy interesante. Hay dos personas, dos participantes, ¿sí? que se van a hacer eco de algo tan importante como es esta competición. En este caso va a ser la semana que viene en Colombia.
lo organiza la Universidad de Alcalá y bueno, por supuesto para toda la UNICEN y para la Facultad de Derecho es muy importante. Ellos fueron finalistas de la 4ª edición que fue el año pasado y vamos a ver si por supuesto la semana que viene podemos conversar, bueno, la semana que viene o la otra con ellos o con gente de la Facultad de Derecho para profundizar sobre esta 5ª competición que, como decimos, por supuesto, enorgullece a la UNICEN en su totalidad. Ahora sí, seguimos con Luis. Con nuestro amigo ya de la casa, Álvaro Álvarez, el doctor Álvaro Álvarez, que hoy creo que nos ha pasado de muchas oportunidades que las columnas que compartimos con él siempre tienen un capítulo de frustración por todo esto que uno va elaborando de lo que nos pasa como país, como región, también extendiéndolo al planeta. Pero en esta oportunidad venimos a hablar con Álvaro de un tema que nos da gusto hablar, que tiene que ver con la América Latina y algunos resultados políticos y electorales, particularmente el de Colombia, que con el triunfo de Petro, bueno, comienza a mostrar una alternativa para un país que no tuvo muchas en su historia. Sí, hola Luis, muchas gracias por la invitación. Sí, creo que el hecho del triunfo de Petro y Francia Márquez en Colombia es uno de los hechos políticos más significativos en América Latina en los últimos tiempos, por el país, digamos, ¿no? Colombia, 70 años de gobiernos de derecha y una gran violencia sobre el territorio. Y me parece que además es un indicador de algunos cambios de época que se vienen dando en América Latina. En tal sentido, digo, ese triunfo de esa fórmula presidencial es importante verlo con algunos determinantes internos, cuestiones que han pasado dentro de Colombia que hacen a esta condición de oportunidad para un gobierno progresista, pero también regionales, digo, algunos vientos que van cambiando en América Latina, que me parece que son indicadores importantes para poder pensar o para poder leer América Latina hoy, ¿no? Sí, además uno tiende a tener algunas certezas como aquellos que dicen que si hay un punto de nacimiento de escala mundial del neoliberalismo fue Chile y fue Colombia también en algún punto, y hoy esos dos modelos se encuentran en una situación política muy particular, Chile con algunos antecedentes históricos, no Colombia, de un frente con un perfil de izquierda a cargo de los próximos años de gestión. Sí, pero no solo por políticas gubernamentales o por cambios en las matrices, en las conducciones políticas, sino por procesos sociales. Claro. ¿No? Creo que en los últimos 5 años está claro que en América Latina, digo, si nosotros queremos fechar ahí un cambio de época de ese auge del neoliberalismo reciente, 2018, el triunfo de López Obrador en México, como consecuencia de todo un proceso de convulsión social desde 2007, con el gasolinazo y otras medidas antipopulares que hicieron que la gente salga a la calle, 2018, 2020, el triunfo de Arce en Bolivia, luego de un año de resistencia a la dictadura de Yanín Áñez, 2021, Castillo en Perú, con todas las idas y vueltas de la gobernabilidad en Perú, pero venían de 4 años con 4 presidentes, y este año, inicio de año, Xiomara Castro en Honduras, 13 años de resistencia al golpe del 2009 que destituyó a Mel Zelaya, y, como dijiste vos, Gabriel Boric en Chile, ¿no? Digo, bueno, abre una perspectiva interesante a la hora de pensar cómo los procesos de resistencia sociales generan condiciones de oportunidad para cambios también institucionales y en términos de fuerzas políticas, ¿no? Cada uno de esos países que fuimos nombrando, a esos cambios políticos fueron antecedidos por grandes revueltas sociales, ¿no? Y eso me parece que es interesante para pensar. Claro, es interesante y alentador y esperanzador que la calle y las movilizaciones sigan siendo todavía importantes para imponer también una forma de ver el país que uno quiere para adelante. Sí, ¿dónde radica la esperanza? Sería la pregunta. Digo, me parece que bueno, en este año tenemos todavía otra elección, que es la elección en Brasil de Lula, con años también de resistencia a un gobierno súper conservador como el de Bolsonaro. Creo que ahí se va a terminar de dirimir parte del mapa político latinoamericano. Y después decimos, bueno, la otra arista para mirar, que es súper importante, es qué pasó adentro de Colombia, ¿no? Claro. Digo, y ahí hay como tres características, 3 aspectos que son importantes ver. Primero, que estamos hablando de un país, como decíamos hace un ratito, marcado fuertemente por la violencia, ¿no? 70 años de fuerte violencia, de gobiernos conservadores que le imprimieron una marca fuerte a la política a partir de la violencia. Segundo, un país tremendamente empobrecido, ¿no? Digo, el mapa
del hambre de la FAO plantea que de un país de 50 millones de habitantes, 7,5 millones tienen hambre, ¿no? Un país agrario, además, Claro, ¿no? además. Entonces ese es un punto, un dato Me interesante. sorprendía, Álvaro, saber que solamente el 20% de las personas mayores de edad, en edad de jubilación o tener una pensión, solamente la tienen. La tienen, tal cual. Sí, bueno, lo cual habla de la vulnerabilidad de amplios sectores sociales. Y tercero, cómo los cultivos tradicionales, digamos, las formas tradicionales de producción han sido desplazadas en las últimas décadas a partir de otro tipo de cultivo, amapola, marihuana, hoja de coca, etcétera, que eso implica también el desplazamiento de las comunidades tradicionales, ¿no? A partir de la violencia. Osvaldo Falsborda, que es un gran intelectual colombiano, en uno de sus últimos libros, se llama La subversión en Colombia, decía, bueno, Colombia no tolera más violencia, ¿no? Ha llegado a un nivel de saturación de la violencia, y eso se expresó claramente en abril del año pasado, cuando el paro, el famoso paro, hizo que miles de personas salgan a la calle a ponerle un límite a las políticas regresivas del gobierno de Iván Duque. Ese es el principio del fin, si se quiere, para pensar en la esperanza de esos 70 años, digamos, de avanzada de políticas regresivas y de fuertemente violentas contra la población trabajadora, digamos, ¿no? Ahora, el punto es cómo se sigue, digamos, ¿no? Digo, porque como sabemos un triunfo Antes de electoral es avanzar un en mojón cómo se nomás. sigue, Álvaro, te interrumpo. Lo de Francia Márquez en la fórmula y su historia de militancia, de lucha, también es un no sé si la verdad es un ejemplo, pero es una referencia de la construcción social que fue esa fórmula. Sí, claro, y me parece que en el cómo se sigue tiene que ver con las figuras políticas que son Petro y Francia, ¿no? Y bueno, Francia, afrocolombiana, mujer, militante feminista, súper comprometida en la defensa del medio ambiente, de hecho ganadora del premio Goldman, ¿no? Que es como el premio Nobel a la defensa ambiental. Me parece que nos marca un patrón importante a la hora de pensar en el plan de gobierno, ¿no? Y ahí hay como 5 puntos que son los que se transparentan, digamos, en los discursos, en el armado o en las propuestas de armados de gabinete y demás, que tienen que ver con el acceso a la tierra, ¿sí? La defensa del territorio, ahí entra lo que planteas de Francia, que me parece que ahí es central, la igualdad de género, la reforma de la seguridad, que eso es central en un país atravesado por la violencia, y la reforma tributaria, ¿no? Son 5, podríamos charlar un poquito de cada una de ellas, son como 5 puntos centrales del programa que se plantea para los años siguientes. Con respecto al acceso a la tierra, es vertebral en un país fuertemente agrario y que en los últimos 30 años sobre todo va a estar marcado por el desplazamiento de los campesinos a las ciudades como consecuencia de la violencia entre militares, paramilitares y la guerrilla, ¿no? Que eso es un dato interesante. Digo, solo el año pasado hubo 145 líderes campesinos, defensores de derechos humanos y ambientalistas muertos, asesinados como consecuencia de esa violencia. El segundo punto, que tiene que ver con la defensa del territorio, esto lo hemos charlado en otras columnas, se plantean explícitamente ir superando gradualmente el extractivismo como modelo, ¿no? Y ya concretamente plantearon el fin de las exploraciones de hidrocarburos no convencionales, el fracking, la no explotación offshore de petróleo e ir frenando proyectos megamineros que están en marcha. Recordemos que Francia Márquez ha sido perseguida, criminalizada por defender y por oponerse a proyectos mineros, ¿no? El tercer punto, que tiene que ver con la igualdad de género, ahí también creo que es un cambio radical. Se plantean progresivamente llegar al 50% de los cargos públicos ocupados por mujeres, un sistema nacional de asistencia a las tareas de cuidado, ¿sí? Muy importante, y un mayor acceso al crédito y a la tierra para las mujeres. Y los otros dos, la reforma en la seguridad, ¿sí? Se plantean desmantelar el ESMAD, que es la fuerza, el escuadrón móvil antidisturbios, que fue súper condenado por violaciones a los derechos humanos en abril del año pasado, el fin del servicio militar obligatorio y la defensa de los luchadores sociales, ¿no? Que es un punto estratégico. Y el último punto, que tal vez es el que toca fuertemente los intereses de las grandes corporaciones en Colombia, tiene que ver con una reforma tributaria que implique mayor gravamen impositivo a las 4.000 grandes fortunas colombianas, recuperando un 5 puntos del PBI en recaudación del Estado, ¿no? Ese plan enorme hay que ver cómo se lleva adelante.
Y ahí hay las tensiones que va a generar. Bueno, yo creo que ahí hay dos desafíos, y para cerrar, pues yo sé que estamos jugados con el tiempo. Primero, la gobernabilidad interna, porque se ganó con un 50,4%, digamos, en las elecciones. La derecha tiene un fuerte poder en Colombia, digamos. ¿Cómo se garantiza la gobernabilidad? Y segundo, Estados Unidos, ¿no? Digo, recordemos que Colombia es el laboratorio, ¿no? A partir del Plan Colombia ha sido el laboratorio de la intervención militar en América Latina, y Estados Unidos tiene 7 grandes bases militares en territorio colombiano, ¿no? Entonces, bueno, cómo se sigue va a depender de factores internos, pero también de factores externos en relación a cómo se puede contener ese proceso de transformación. Seguramente lo vamos a ir muy de cerca porque además tenemos a Ecuador también por estos días convulsionados, bueno, todo lo que viene. Álvaro, un gustazo aprender con vos. Muchas gracias por invitarme. No, bueno. Y aprovecho para darle un abrazo acá en el estudio a Yaira, que también, bueno, con ella, nuestra querida compañera y mi jefa particular, Yaira, que con su triunfo allí en su Colombia amada, bueno, también disfrutó y mucho de estas victorias merecidas y muy gozadas por todos nosotros. Así que nos encontramos en un ratito, tenemos más room para ustedes en un ratito. Antes de continuar con nuestra próxima entrevista, queríamos contarte que esta semana fue muy importante para la ciencia en la Argentina. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional, a través de una decisión del Gobierno Nacional, destinó 60 millones de dólares a la compra de instrumentos para las investigaciones del CONICET. La mayor compra de la historia de la Argentina como Estado para apostar a la ciencia. Una ciencia que, como ustedes saben, en el 99% de las investigaciones la realiza en el Estado Nacional. ¿Por qué? Porque el sector privado en la Argentina no tiene como vocación el conocimiento, la investigación, sino que utiliza, como siempre sucede, los hallazgos, las investigaciones del Estado y después desde allí trabaja sus próximos logros. Pero bueno, son las grandes discusiones que aún mientras la sigue dando el sector privado, si se va a involucrar o no en este desafío que tiene el mundo del conocimiento, la Argentina, el Estado, a través de un gobierno que así lo decidió, invirtió, reiteramos, 60 millones de dólares en instrumental para la ciencia. Mariana. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro último invitado del día, nuestro último invitado del programa de RUL. Estamos hablando de Nahuel Gorosito, el expresidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arte. ¿Cómo estás, Nahuel? Bueno, muy bien. Bueno, gracias por bienvenido. invitarme. Gracias. Recién fuera de cámara me decías, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Y bueno, vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la Facultad de Arte y de todas las actividades que se vienen desarrollando. Por ejemplo, lo que se está dando en este momento, que es la Fiesta Provincial de Teatro Independiente en la localidad de Juárez. ¿Querés contarnos un poco de eso? Sí, bueno, desde el CEFA vimos que estaba la oportunidad de poder concurrir al Encuentro Provincial de Teatro Independiente y creemos que es necesario tener prácticas en nuestro territorio, que es ese, el teatro. Así que nada, empezamos a organizar con la Secretaría de Extensión, con el CPTI, que es el Consejo Provincial de Teatro Independiente, con la municipalidad, y bueno, pudimos organizar unas prácticas profesionalizantes durante 3 días, todas las jornadas. También pudimos aprovechar a ver las producciones teatrales de toda la provincia. Y bueno, nada, muy contentos. Ahora nos queda ir el sábado, mañana. Y nada, muy Qué bueno, Nahuel, y además aprovechamos la presencia de Nahuel para también rescatar lo que pasó en el Congreso de la Nación hace unos días, cuando se ratificó que por los próximos 50 años el destino de muchos de los fondos que se recaudan impositivamente por los juegos de azar sean destinados, entre otras áreas, al teatro también. Así que una gran noticia. Pero qué bueno que el estudiantado también tenga la mirada puesta en el afuera, ¿no? Esto de decir, bueno, mientras estamos formándonos también tenemos que prepararnos para el día después. ¿Y cómo los recibe el afuera a ustedes cuando van con esta impronta y este deseo de poder incluirse en estos desafíos? Con la mejor, la verdad, la mejor de las predisposiciones y creo que el desafío un poco que tenemos como estudiantes, digamos, si bien nos formamos como también futuros profesores, futuros docentes, es poder mirar nuestro campo de trabajo en lo concreto, digamos, y eso es ir a nuestro territorio, es ir al teatro independiente, a buscar esas salidas laborales, que está bien que sean docentes, pero que también tenemos que concebir al teatro independiente como una salida laboral. Y en ese sentido, la mejor de las bienvenidas siempre. Ahora, bueno, fuimos a la fiesta y
nos sentimos muy cálidos ese Nahuel, recibimiento. Como parte de la Facultad de Arte, ¿cuál es la reflexión? Imagino que en algún momento lo debes haber pensado, lo debes vivir diariamente, sobre lo que sucede en Tandil, no solo en Tandil, sino también en la región, respecto de la profundización de la cultura, digamos, de cómo... ¿Sentís que le falta todavía a Tandil o que se va por buen camino respecto de los espacios culturales y de toda la movida que hay respecto a ese tema? Yo creo que en Tandil hay muchos espacios culturales y muchos grupos, bueno, hablo del teatro sobre todo porque es lo que más me compete, pero queriendo hacer y buscando los medios. Por ahí me parece que desde algunos lugares la discusión es un poco más superficial y falta como un poco más de profundización, digamos. Hay algunas respuestas que son como que vienen a solucionar cosas, pero que no responden de todo al problema de fondo. Sí, respuestas inmediatas, sí, pero que no resuelven. y que están bien, que las celebro, pero bueno, eso, ¿no? Hay que poder hacer un plan a futuro, digamos, de desarrollo de la cultura y sobre todo en nuestra ciudad, siendo tan rico el contenido que hay, que se pueda proyectar a largo plazo y que sea realmente una salida laboral y que podamos vivir de esto. Sí, además la industria cultural hoy ya no se discute en ningún lado, que después los estados tengan más o menos impronta. Y ayer casualmente, no sé si tuviste, Nahuel o Mariano, tuvieron la posibilidad de leer la presentación de la Escuela de Talentos que hizo el Estado del Gobierno Municipal de Tandil, y pareciera que está vinculado solamente a las nuevas tecnologías, como que los talentos, si son talentos, claro, tienen que ir ahí. Estas cuestiones que atrasan, desde el punto de vista, digamos, de la concepción de la sociedad, atrasa por años, y hoy la industria cultural tiene una generación de trabajo, de puestos de trabajo, lo que decías, Nahuel, el teatro independiente, en sus formatos, miles de formatos, que realmente, a mí realmente todavía me sigue sorprendiendo cómo entre la posibilidad de estados municipales, que uno entiende por el clima, inclusive el ecosistema, como les gusta llamar a ellos, que tiene Tandil, sigue atrasando tanto. Entonces decir, no, si hablamos de talento, ya los talentos están vinculados con la tecnología, si no, no es talento. Sí, coincido, y un poco también lo que rompe del teatro independiente y de las formas del hacer es eso, digamos, son distintas a las lógicas capitalistas que manejan todas las otras industrias. Entonces eso también es un desafío, cómo adecuar, digamos, todos subsidios, apoyo, digamos, a un trabajo que es de otra manera. Es más colectivo, digamos, es más cooperativista, si se quiere, de otro lado. Nahuel, la última por lo menos de mi parte, contanos o compartamos a través de la pantalla, cuáles son las actividades por ahí que quieran darle más difusión o que están trabajando actualmente. Bueno, ahí de fondo veo que estamos viendo unas imágenes del CEFA, que es el Centro de Estudiantes de la Facultad de Arte, del kiosco autogestionado, del comedor. Y bueno, entre las cosas que estamos haciendo, ahora sí que se me venga más rápido, estamos haciendo un ciclo de ensayos abiertos para los estudiantes de teatro y para los de cine, que fue una propuesta de nuestra organización que después llevamos a institucionarla en el CEFA. Y eso es un espacio de ensayo que nos sirve como muestra y que nos sirve para poder en instancias de evaluación, de muestra, poder llevarlo a compartirlo con nuestros compañeros, pares, y que nos puedan dar una devolución que no es la devolución del docente, sino que es una devolución más nuestra, digamos, más propia, y que eso nos lleva, digamos, como a otro lugar de compartir. Y termino con la Facultad de Arte como estudiante. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes hoy están planteándole a la conducción de la facultad? Bueno, un poco eso que decía antes también en cuanto al teatro independiente. Me parece que la facultad ve como todo lo institucional, digamos, y todas las medidas las cosas que complementan nuestra formación, un poco más llevada a esto de la salida laboral del ser docente o que digo, es necesario y lo celebro, claro. Pero también me parece que el desafío de nosotros como estudiantes es poder plantear que nuestro territorio de trabajo también tiene que ser el teatro independiente. Y cómo insertarnos en él y cómo trabajar, digamos. ¿Y lo están discutiendo esto en la facultad? Lo estamos discutiendo, por suerte. Y, sí. ¿Y hay clima para discutirlo? Sí, hay clima. La verdad que nos hemos sentido muy escuchados, digamos. Eso, es como llevarle algo nuevo, digamos, como decir, bueno. Literalmente. Nosotros
queremos esto, digamos. Si no se están acercando estudiantes a las propuestas, tal vez es porque la propuesta no están apuntando a lo que los estudiantes están buscando. Entonces, bueno, vamos por eso. Gracias, Nahuel. Gracias a ustedes. Gracias. Y la próxima vez no nos postergue las invitaciones. Bueno, tiene más agenda que el número 1 de lo que te ocurra. Seguimos. Luis, dale. en realidad llegamos al final. Hoy sí vamos a tener un cierre musical. Ya está preparado para cantar y para conversar con nosotros. Luis, ¿cómo estás? Exactamente. Hasta se bañó, dijo, para venir a ver. Sí, No. exacto. Un hito Sí, solamente claro, que lo estoy haciendo por supuesto. ustedes. Sí, totalmente. Somos dos ya. Creo que, en el día de hoy. Qué bueno, nos pusimos de acuerdo. Bueno, como pueden verlo, Alexander Echandía. Echandía. Sí, Muy bien Sí, dicho. que me encantó lo que estuve escuchando. Sí. Había escuchado algunas cosas de él. Y Mariana dijo que conoce todo tu recorrido, así que bueno, Lo evidentemente. conozco. ¿Cómo no vamos a conocer a no sé si lo conozco en profundidad, pero lo conocemos, pero queremos contar, por supuesto, en qué estás trabajando actualmente, Alexander. Bien, en este momento estoy presentando el último disco. Sí. Y estamos editando los videoclips correspondientes a ese disco. Se llama Marchando Frente al Mal. Ya fue estrenado el 9 de julio del año pasado. Y ahora estoy con toda lo que es la presentación fecha tras fecha, las giras de prensa, que es inagotable. Yo ayer hablaba con un amigo que hay que exprimir el disco porque después la instancia de poder concretar la grabación se hace esperar mucho, ¿no? Por una cuestión económica y también de coordinación de agenda con otros músicos, otras músicas. Es una instancia por ahí que cuesta, entonces bueno, hay que trabajarlo con mucha seriedad y también con mucho amor, ¿no? A lo que es el trabajar al disco, me refiero a salir a mostrar los temas Claro. por todos lados, por radio, televisión, lo que haya, todo es bienvenido, para poder un poco compartir también el mensaje de las letras, ¿no? Y también algunas fechas, ¿no? Imagino algunas presentaciones. Sí, ahora se vienen, no sé si corresponde ahora que hable de la agenda. Sí, o por lo menos la próxima presentación. 9 de julio, Sí. estoy invitado por la gente del PJ de acá de Tandil para festejar lo que es el 9 de julio. A las 16 horas, creo que cae sábado. Y después el 16 de julio, una peña muy hermosa de acá de Tandil que se llama La Noche del Folclore. A ver, pero no. Iba a ser el 16, ahora va a ser el 15 a partir de las 21 horas. Invito a que me sigan en las redes y ahí van a encontrar toda la información pertinente porque ahora no recuerdo bien el salón, ¿sí? Pero la fecha es el 15 de julio a las 21 horas. Así que... Y la última obra, ¿de dónde te paraste a mirar la vida para escribirla? Y yo estuve muchos años viajando por la Argentina con la guitarra, con el mochilero, un poco también porque admiro mucho a Yupanqui, que hizo un trabajo así de hacer con un amigo que hacía cine y él tocaba las canciones y se recorrió todo lo que es de Tucumán para arriba, de ahí salen un montón de obras de las más conocidas de él. Y un poco creo que eso me inspiró a animarme a salir de gira a ver qué salía. Realmente siempre traté de comunicarme con los lugares a los que viajaba y de ahí ir concretando distintos puntos. Por suerte he recorrido desde el sur hasta el norte. Yo vengo de una familia muy pobre, a la cual poder concretar estas cosas ha sido pura y netamente gracias a la música y desde donde yo me paro, que es el folclore, ¿no? Me ha permitido poder hacer todo este recorrido y en eso he ido conociendo distintas realidades, conocer un poco lo que algunos llaman la Argentina profunda. Hay cosas que por ahí no salen en los medios, quizás, no sé si los medios hegemónicos de comunicación. Entonces hay realidades que por ahí se escapan a la lente, que bueno, feliz de estar acá frente a una lente y poder charlar de estas cosas, ¿no? Y el disco va un poco de eso, las realidades de trabajadores, trabajadoras, las realidades de las mujeres, de las disidencias, de derechos humanos. Trato de una manera amable para quien la escucha, abordar un poco lo que fue la lucha de madres y abuelas, hablar un poco lo que es la ecología, un poco las nuevas tradiciones, ¿no? Porque por ahí los folcloristas tenemos una cosa de que nos paramos con el facón y las espuelas, ¿no? Que sí es parte, pero yo considero que el folclore es algo que se construye, es la identidad que va caminando. Entonces, por ejemplo, un hecho folclórico ahora puede ser el trap, que hay trap argentino, ¿no? Lo que fue en su momento el rock nacional, ahora ya está establecido que hay un rock que es argentino. Bueno, y yo entendiendo eso fui diagramando este disco, que quien se tome el tiempo de escucharlo va a encontrar como una especie de degradé de canciones más eléctricas quizá. Hay canciones que quien no está habituado al folclore va a decir esto es un rock and roll, pero quien está en el folclore va a decir, che, no, es una chacarera. Claro.
Y después sí va decayendo en algo más acústico, más tradicional, ¿sí? De repente pasar del riff de guitarra eléctrica a una guitarra clásica o criolla, como decimos acá, los folcloristas, al bombo. Y también busca el disco invitar desde todos los aspectos a conocer la Argentina profunda, la tradición, la nueva tradición, y poner a dialogar todos esos personajes, ¿no? ¿Nos vas a regalar una canción? Sí, si me permiten. Cerramos entonces, Luis, Dale. si te parece, cerramos el programa y lo escuchamos entonces cantar a Alexander Echandia. Se abre el sendero al andar, cobijará tu trajinar para que puedas encender la llama de la libertad. Mujer de fuego abrasador, espanta el miedo con tu voz, germinarás en tu mirar, hondura de tu corazón. Está en las calles la verdad, allí esperanza encontrarás, en tus manos el porvenir, traerá la fuerza tu cantar. Rayo de luz, la inmensidad está marchando frente al mal, en un instante entre tus pies toda la tierra brotará. Es un derecho universal vivir en paz con dignidad, madres eternas del amor, madres eternas de la paz. La noche en silencio murió, lumbre de la liberación, fulgura del amanecer, gestos cobrizos rumbo al sur. Alma viajera alumbrarás en la raíz de tu mirar, barro cocido la niñez, rostro del viento que vendrá. Rayo de luz, la inmensidad está marchando frente al mal, en un instante entre tus pies toda la tierra brotará.